Me vais a permitir que en esta charla de hoy entremezcle los temas que, siendo uno solo, no se puede ocultar que son tres: el que habla, lo que habla y quién le hace hablar, o mejor, qué le hace hablar. Añádese a ello que el asunto a tratar es el asunto de que se trata, y se verá con claridad que mi obligación de hoy es la más imperiosa, pero la más apetecible también. El conferenciante es una persona que periódicamente dice lo que él se sabe. No he dicho lo que sabe, sino lo que se sabe. Ahora bien, por uno de esos juegos del idioma, esta segunda expresión necesita del pronombre personal, porque si no, su significado indefinido podría ofrecer una interpretación muy distinta. Así que repito, si el conferenciante dice lo que se sabe, es como si dijera lo sabido. Y no es eso. El conferenciante dice lo que él se sabe. O ella se sabe, o ella se sabe. Pero tampoco es que diga lo que él, ella sabe, cosa que sería una determinación intachable, sino que dice lo que él se sabe. ¿Qué diferencia existe entre saber y saberse? Bueno, todos lo sabéis. Esa es la respuesta. Sabéis la respuesta, pero no es que os la sepáis. Quiero decir, ¿por qué uno siempre se sabe la lección y nunca sabe la lección? Aunque esto quizás es un giro idiomático español que no se encuentra en el Perú. ¿Qué hace el conferenciante? ¿Sabe la conferencia o se la sabe? Parece claro que él se sabe la conferencia como quien se sabe la lección. Es como si dijéramos, fulano ya se sabe la conferencia. O si queréis ser más exactos, fulano ya se sabe su conferencia. Es una frase redonda. No perfecta, pero sí redonda. Esta frase típica de conferenciante merece, ya sea escrita o pronunciada, una buena ración de entrecomillados. Fulano, que es una cuestión aparte, ya, entre comillas, equivale a decir que a partir de ese momento no tiene por qué inquietarse cuando se le invita o se le pide que dé una conferencia. Se sabe, entre comillas, viene a ser como la identificación conferenciante-conferencia, o sea, la comunión perfecta entre fulano y sus palabras, las cuales, qué duda cabe, son suyas y son las suyas. Y por último, su conferencia, entre comillas, es decir, aquello que con gran esfuerzo ha confeccionado como su testimonio personal, lo que viene a ser el testimonio de su persona. Resumiendo, fulano ya se sabe su conferencia es la quinta esencia de la inutilidad. Y es inútil precisamente porque ya está logrado. Saberse la conferencia es la situación idónea para no darla. Es inútil el hecho directo y final de dar la conferencia porque para el que la da ya está dada, ya está dicha. Y aquí tenéis una definición, si así os la parece. Pero por lo menos, si no una definición, sí que es una posición. Dar conferencias es, en principio, tomar posiciones. A veces es una sola posición, una sola conquista mantenida tercamente. Pero también puede resultar una toma de posiciones sucesivas, con lo cual el conferenciante se convierte en un conquistador. Y no hay mejor razón ni mejor móvil para esta progresión de posiciones que salir de cada una de ellas sin saberse nada. No soy una persona que venga a hablaros de lo que sabe ni de lo que hace. No os puedo, por tanto, exigir asentimiento a mis palabras, pero sí respeto a mis ideas. Hay que dar la conferencia que uno se sabe, y hay que procurar no sabérsela al terminar. Cuanto menos sepamos, más alta podremos llevar la cabeza al sentarnos ante la audiencia. Con frecuencia, hablar a otros no lleva en modo alguno emparejado hablar con otros. Este dolor de no hablar con los demás es el dolor de saber. Si sé, no hablo. ¿Es entonces saber una cruz que nos enmudece? ¿Hablamos solo cuando somos ignorantes? El conferenciante que se sabe su conferencia no sabe, y este sabio saber, este último, el que proporciona la sabiduría de no hablar, no es el saber del conferenciante. El saber del conferenciante es el no saber del que habla. Así que, para conferenciar hay por fuerza que no saber. No solo sabiendo podemos encontrar motivo para conferenciar. Solo hablando con otros conferenciamos bien. Pues al fin y al cabo, conferenciar lleva un prefijo que indica compañía.
La soledad de saberse ya lo que se va a decir es la soledad del que no conferencia. No sé si vais viendo que mi imperiosa necesidad de no saberme la conferencia, mi conferencia, es la que me puede permitir hablaros, como decía antes, con la cabeza alta, puesto que aquí no hay mayor sabiduría que la de saber que solo puedo conferenciaros si no sé. Esta postura racional, o mejor dicho, para seguir en la onda, esta posición, si queréis, personal, puede, si se mira al sesgo, pecar o bien de humilde o bien de altanera. Ninguna de las dos cosas creo que sea acertada ni justa. Humildad es reconocer que no se sabe, pero no, como yo propongo, buscar el no saber para estar libre. Altanería es presumir de lo que se sabe e incluso de más, pero no, como yo sugiero, utilizarlo como arma contra el saber. ¿Qué es dar una conferencia, según esto? ¿Es dar una ignorancia? No, es dar, si acaso, una sola palabra. Si el oyente espera saber a través de lo que se oiga, y el que habla no espera saber a través de lo que diga, entonces no es una conferencia. Como mucho, será una monoferencia. Por ello, para ser un conferenciante honrado, hay que subir al estrado también para saber, si es que se quiere estar a la altura del que oye. Quiero decir que el que habla solo está aquí, más alto o más destacado que el que oye, cuando está a su altura. Solo se me debe conceder el derecho de hablaros cuando esté claro que no me sé lo que digo. Solo tendré la autorización para ser el que conferencia si se ve diáfanamente que necesito de vosotros en la medida en que vosotros necesitáis de mí. Todo lo expuesto no significa que yo no os lo diga lo mejor que sé y de la mejor forma que sé. No significa que yo haya preparado mi texto y que no lo traiga escrito o memorizado. No significa ni siquiera que yo sea improvisador y espontáneo. No significa, sobre todo, que al finalizar yo no me sepa ya mi conferencia. La he preparado alevosamente, me he preparado delante de un espejo, y cuando salga de aquí será ya mi conferencia. Pero hay un hecho trascendental. Yo no volveré a dar esta conferencia. Está claro que las conferencias no deben ser repetición de palabras, sino compromiso circunstancial, es decir, compromiso con las circunstancias en las que se da la conferencia. Por ello, nunca una conferencia debe repetirse. Así que a la pregunta del título ¿qué es dar una conferencia? Yo respondo sencillamente, vivirla. Y vivir solo es tal cuando no se sabe lo que se vive. En un cierto sentido, lo más disparatado que se puede decir de la vida es que proporciona experiencia. Así que, en el mismo sentido, lo más horroroso que puede decirse de una conferencia es que suministra saber. En una palabra, solo porque no hago filosofía sino vida, puedo hablaros filosóficamente desde el panorama de la vida. Una nueva disciplina, si queréis, filosofía de la conferencia. ¿Y por qué no? Los expertos tienen empacho en sacarse de la manga insólitas materias a las que sustentar con su, llamémosla, fantasía. Acabo de hablar de experiencia y de expertos. El disparate de la experiencia está hilvanado sólidamente, aunque sea nada más que un hilván, con esta otra cosa cuya raíz idiomática es igual, el experto. Como no sabemos qué es antes, si el experto o la experiencia, podemos proseguir tranquilamente. Librémonos de que un experto nos dé una conferencia, porque llega enseguida el momento en que el experto no lo es de un tema dado, sino en una conferencia dada. Y fijaos que bien, viene aquí ese participio, dada. Pues de eso es de lo que hay que defenderse, del experto en una conferencia dada. Y el primero que debería defenderse de ello es el propio experto, que es el que perdería minutos u horas de su vida al repetir sus palabras. En el complejo acontecimiento que estamos viviendo aquí, y al que se conoce resumidamente como conferencia, la función del dador, del que habla, es mucho más importante que la del receptor, del que escucha, por la sencilla razón de que es más vital. Pero más vital en cantidad, no en calidad. Quiero decir, el que habla hoy tuvo que vivir lo que dice desde mucho antes de hoy. Tengo para mí que el título de esta comunicación se refiere en primer lugar al que da la conferencia. Por eso me permito insistir en mi protagonismo, al ser yo hoy el que da.
Mis múltiples quejas y advertencias tal vez hubieran aconsejado que el título hubiera sido ¿qué es hoy dar una conferencia? Hoy es un dato importantísimo en mi intervención, el dato más importante. Es hoy cuando hay que luchar porque hoy es el día en que estamos y porque hoy es cuando el avance devastador de la cultura puede tergiversar el sentido de todos nuestros actos. Como si de una asociación en defensa del consumidor se tratara, y luego veréis más motivos para esto que os digo ahora, yo que detesto a los consumidores, me veo al borde de deciros, estad alerta y no descuidéis el control de lo que os venden. Los conferenciantes y sus rectores van a seguir ofertando si no es que vosotros les plantáis cara y exigís un mínimo y por qué no un máximo de calidad y de responsabilidad, que es como hoy se llama esta cosa. En la vorágine del conferencianismo, palabra digna de adoptarse hoy en día, hemos localizado y descubierto al conferenciante, al que da las conferencias, uno de los tres elementos que integran este ambiente. Por mi parte, puedo deciros que conozco a un conferenciante que vive perfecta y maravillosamente en lo económico, quiero decir, dando conferencias, y no hace otra cosa en la vida, ni siquiera necesita prepararse sus conferencias. Lógicamente se las sabe. Tiene 2 residencias, con el Atlántico de por medio, y a partir de las cuales dispara sus dardos conferencísticos con estricto análisis geográfico, kilométrico y monetario. Hemos descubierto la figura del conferenciante, sin la cual ahora nos parecería insulso el mundo de la cultura. Pero en este instante de mi exposición necesito hacer una parte para sacar a la luz un poco de todo lo demás. Luego seguiremos con el hilo conductor. Recordamos como antaño los que hablaban en público, al público, dejaban caer, aconsejaban, sugerían la lectura de sus libros, en los cuales se atesoraba su doctrina y se amalgamaba la trama de su sabiduría. Solo quien poseía un currículum libresco era propuesto como conferenciante de vez en cuando, y esas oportunidades eran aprovechadas por él para hacer propaganda de su materia prima. Pero hoy la cosa ha cambiado mucho. Parejamente con el auge de las charlas en vivo, se ha producido una decadencia de la lectura que podríamos llamar teórica, y el conferenciante ya no aconseja sus textos. Puede ser que ni siquiera se moleste en hacerlos, porque ha captado que es mucho más rentable que le lleven de la ceca a la meca para decir de viva voz sus ideas. Observad una cosa que a mi modo de ver es muy curiosa. El texto impreso, avance técnico y sobre todo social, se ve relegado por el simple y directo uso de la palabra. Diréis que esto es un progreso. A mí me parece una sencilla cuestión de cotilleo. Se quiere ver al autor antes que ver lo que hace. Es una cosa tan curiosa e inexplicable desde la perspectiva cultural como lo de pedir al autor que nos firme su libro, como si no estuviera ya firmado. Me objetaréis que así, por ese procedimiento tan antiguo y tan a la moda, se puede intercambiar juicios, opiniones con el autor, y se puede conferenciar. Pero, ¿qué me decís del silencio sepulcral que siempre se produce cuando se acaba una conferencia? ¿Qué me decís de cuando empiezan, a falta de otra cosa, a hablar los acólitos del conferenciante, repitiéndole las preguntas de siempre, las dudas garantizadas, el manoseo de la terminología? Podéis ver que las circunstancias no son casuales. Hay una premeditada intencionalidad en el montaje de conferencias. Permitidme que os diga, para cerrar este largo aparte, que inicié no se sabe cuándo, creo firmemente que el motivo es económico. Os recuerdo mi último párrafo antes de esta digresión. Hemos descubierto la figura del conferenciante, sin la cual ahora nos parecería insulso el mundo de la cultura. Y sigo, lo malo es que la creación, porque es una creación en todo el amplio y ambiguo sentido del término, de esta figura del conferenciante, no tiene razón de ser. No es ya que no sirva para nada, cosa que creo firmemente, sino que es postiza, es una alegoría en este momento de materialidades, y eso podría ser bonito, aunque no fuera más que por fomentar el uso del habla, ahora que tan mal se habla, y por recordar que la cultura emitida por medio de la voz es menos cultura que la que usa la escritura. Sin embargo, todo se queda en un boom y en un bluff. Estamos en una circunstancia
en la que cualquiera de vosotros puede verse súbitamente convertido en conferenciante. Pero no cantéis victoria los que estáis ubicados en la zona de los oyentes, porque cualquier día podéis ser requeridos para dar una conferencia. Lo sé lo que pensáis, que yo empecé a hablar diciendo que había asumido gustosamente este papel. Pues bien, creo que, según eso, mi derecho a hablaros se acrecienta, conscientemente me coloco en el lugar que critico. Quiero decir, sin embargo, o con embargo, mejor, decir mis razones. En primer lugar, para aquellos que me han oído o leído antes, es posible que recuerden mi propuesta de tirar piedras contra el propio tejado, que es una de las pocas opciones dignas que le quedan al hombre comprometido de hoy. Segundo, solo desde dentro se puede reprochar con las espaldas cubiertas el fallo que se comete. Así que aquí conferenciando sobre conferencias, estoy en la plataforma idónea para estigmatizar al conferenciante, a la conferencia y a los oyentes de conferencias, y al soporte cultural en sí mismo, gran fantaseador e interesado e innoble. Corresponde pues a nosotros, ya que aquí nos encontramos los 4 elementos constitutivos del tinglado, ser lúcidos, arriesgados, responsables. No organizar lo que previamente no tenga una razón de ser, aunque con ello se pierda un peldaño en el escalafón institucional, el cual solo aspira a tenerlo todo institucionalizado. No asistir mecánica y metódicamente a todos los actos orales que con profusión nos llegan por correo y nos avisan en la prensa, ya que los oyentes somos la ideal carne de cañón para esta batalla. No aceptar todo lo que se nos propone para soltar nuestra retahíla habitual y no pronunciar una palabra que no venga a cuento con una postura responsable. No por fin hacer el juego a este juego poniendo en marcha retoños conferencísticos que debidamente plantados sean el germen y el fruto a la vez. ¿Qué placer se experimenta desde las pantallas en las que se oye la conferencia? O mejor dicho, porque os voy a conceder que se disfrute. ¿En qué consiste el placer que se experimenta sentado en esas sillas? Pero supongo que se está viendo esto desde una silla. Desde luego, el placer de ser un integrante de la sociedad cultural o del Congreso Pensar la Forma. Pero yo a eso prefiero llamarlo por su nombre, el placer de estar integrado en la sociedad cultural. ¿Y esto es un placer? Es un deber. Debemos, para que se nos tome en cuenta, para ser contemporáneamente ortodoxos, escuchar conferencias. Debemos, para cumplir los requisitos de la sociedad escolarizada, dejarnos ver por los circundantes. Debemos, para comentarlo después extramuros, empaparnos bien de cuánto se lleva, o para ser más benévolo, de cuánto se dice. Debemos, en resumen, hacer ver que no somos ratones de biblioteca, sino ratones de conferencia. Dar una conferencia, porque el título habla de ello y no de recibirla, es en buena lógica del que os habla desaconsejar que vuelvan a llamarlo para dar otra. Dar una conferencia, para vosotros, para los que la recibís, debiera ser, a mi entender, impedir que se diera. Pero claro está, no por el cómodo procedimiento de escalabrar al conferenciante, sino de dejarlo solo. Momento importante este, el de lo que voy a decir ahora y el de quedarme solo. Únicamente en el caso de estar sin auditorio, tendría justificación plena este acto decadente de hablar a gentes a las que se ha citado. Este acto protocolario de ocupar cada uno su localidad para estar localizado, este acto simbólico de escuchar la palabra del experto. Así es como por fin tenéis mi primer ejemplo de lo que es dar una conferencia. Hoy por hoy, esa cosa solo es defendible cuando no hay audiencia. Pero hay otra opción, cuando la conferencia se da a traición. Una conferencia a traición es evidentemente la que traiciona al conferenciante, porque en el sentido que sea, le saca de su rutina. La que traiciona al oyente, porque le coge al paso y le habla de lo que tal vez no quiere oír. O la que traiciona, en suma, al momento histórico, porque hoy es tan antihistórico que solo eliminándolo se le legitima. La gente conoce bien estas traiciones y la naturaleza habitualmente pesada de las disquisiciones de expertos cuando dice peyorativamente nos han dado una conferencia. Aunque finja lo contrario y se sacrifique
cuanto sea preciso, la gente lo que realmente quiere es que no le den conferencias. Un ligero retorno al terreno reservado del protagonista. No hay carestía mayor hoy en día que la de conferenciantes. Carestía en los dos sentidos de la palabra. Son caros porque se les paga mucho y son caros porque hay pocos, porque son escasos. Esta escasez es la que más nos interesa. Si miramos fríamente, vemos que no existe la profesión del conferenciante. Tal vez simplemente porque dar una conferencia no es nada. No sé si alguien la tendrá en algún carnet. Sin embargo, se anuncia conferenciante, don fulano de tal. En buena lógica, cabría pensar que nadie sustenta su vida en algo que no es nada. Lo más que ocurre es que alguien que es ingeniero, filósofo, economista e incluso artista puede en un momento dado exponer sus conocimientos e ideas. Esto sería una base admisible y plausible, pero inmediatamente que se colige que una cierta persona no queda mal dando una charla, se empieza los cálculos para convertirlo en conferenciante. No hace falta nombrarla oficialmente como tal. Seguirá siendo ingeniero de montes, no hay problema. Basta con que no se avenga a, siendo ingeniero de montes, no volver a serlo. Y no siendo conferenciante, serlo de por vida. En este oficio no hay intrusismo. Mientras toda la sociedad mira con lupa si éste es practicante, ya que pone inyecciones, o si la otra tiene el título de graduada escolar, ya que cuida una guardería, al conferenciante se le deja hacer de las suyas sin control alguno. Pues esta es la persona que nos da las conferencias, un advenedizo. Y a la vista de este tinglado, me entran deseos de hacerme corporativista, que es la más sucia de las obsesiones. Me entran deseos de proponer no la antirreglamentariedad de meterse en un campo ajeno, sino la ilegalidad de salirse del propio. Y esto lo haría con el único propósito de impedir su entrada en el de la conferencia. ¿Cuántos conferenciantes son desertores del arado? Casi todos. ¿Cuántos han dejado su casa sin barrer? La mayoría. ¿Cuántos, y esto es lo más grave, ya no pueden crear en su oficio para tener tiempo que les permita repetir en las tribunas? Hace poco os hablé de la escasez de conferenciantes. Bueno, no es que haya pocos, es que para la demanda que existe resultan pocos. Eso da lugar a la omnipresencia de algunos de ellos y a la competencia entre los organizadores para hacerse con sus servicios. Toda esta voraz trama de la cultura compulsiva, que a toque de corneta nos impele hacia lo que sagazmente ha sido promovido y orquestado, deja, sí, indefenso al hombre selectivo, pero le presenta en bandeja el abundantísimo catálogo de lo que no le interesa. Es decir, que ser selectivo en la cultura de hoy no es elegir entre la oferta cultural, sino cómodamente prescindir de ella. Y esto lo digo aquí porque la parcela de las conferencias es la más amplia de todas. Convertida la cultura en un elemento terciario de la economía, en una empresa del sector servicios, ya podemos descaradamente confirmar que las conferencias son actividades económicas, la mayoría de las veces casi exclusivamente. Hago hincapié en esta adscripción al sector servicios porque estoy convencido de que organizadores y productores de conferencias son una industria, sobre todo si nos acordamos de la acepción que en la literatura clásica del castellano tenía esta palabra. Quiero decir, ellos no generan nada, y aunque producen industrialmente textos hablados, lo hacen con la hipocresía necesaria como para pretender convencernos de que cada uno de ellos, de los textos, ha sido producido ex profeso. Si tal cosa fuera, no resultaría entonces esa conferencia que el conferenciante se sabe, no resultaría su conferencia. Sería un acto comprometido y vital, afortunadamente. No os desaniméis, yo quiero hablar de la buena conferencia, pero debo advertiros de que por regla casi general, no es esa la que queréis, la que oís. Y no lo es por diversas razones. Primero, porque habitualmente la oís sin que haya una justificación, un porqué para ello, sin no tan solo la necesidad ficticia e imperiosa del consumo cultural. Segundo, porque como cosa casi incuestionable, vais a un lugar en el que un señor os dice su conferencia que a lo mejor
incluso vosotros mismos ya habéis oído otra vez. Tercero, porque a pesar de tanto pregonarlo, el que habla no suele ser un conocedor. Entended esta palabra en su sentido judicial, aunque pase por un experto, sino un diletante, no un aficionado, sino un arribista, no un aprendiz, sino un fantasma. Esos son la mayoría de los conferenciantes, fantasmas que se aparecen en todas partes. Desde el punto de vista de la cultura institucional, de la vocación ficticia por el conocimiento, todo consiste en revestir de prestigio y distinción el acto de la conferencia. Conseguida su categoría, convencido el oyente de que en vivo se oye mejor, todo está hecho. Todo, incluso más, cuanto más caro, será más admirado y devorado. Dar una conferencia es, antes que nada, y por obligación, no decir lo que se espera oír. Por este camino de la malversación de ideas, un conferenciante conspicuo puede perfectamente, a poco ducho que sea, dejar sorprendida a su audiencia, tan acostumbrada como está a escuchar siempre lo mismo. ¿Hay reglas para no decir lo que se espera oír? Pues sí, con todo, la más fácil, aunque nada cómoda ni divertida, es ir a unas cuantas charlas previas. Allí se va acumulando el caudal de la materia al uso, y luego con una simple contabilidad se puede tener ya una idea de por dónde tirar. Otro procedimiento, mi preferido, es no decir jamás nada que le dé al auditorio la sensación de que sabe cómo van a ir las cosas. Y no porque de actuar así, dejando claro por dónde irán, se dormirían los espectadores, sino porque se quedarían muy satisfechos y tal vez hasta volvieran a oírle en la próxima ocasión, lo cual sería el peor síntoma de que se estaba dando una conferencia. También es decisivo hablar de lo que uno siente, mejor que de lo que socialmente se siente. Dicho de otra manera, la moda al uso ya se conoce. Es más comprometido y emocionante hablar de la moda al desuso. No es adecuado tampoco, para realmente dar algo, dar es darse, aquí sí, empezar por dar lo que dieron los demás, porque lo que los demás dieron, si lo dieron, es ya nuestro. Finalmente, es conveniente demostrar el más alto grado de individualidad, porque eso es lo que puede hacer personal nuestra conferencia. Estas pequeñas normas de andar por casa son las que no cumplen los conferenciantes que andan por las salas de conferencias como por sus casas. Dar una conferencia es también alejarse de la academia, es actuar sin libro de texto, es transmitir la sensación de que venturosamente se han quedado olvidadas muchas cosas. Voy a hacer una pequeña alabanza del olvido, incluso dejar claro que busco el olvidar. Si yo pretendiera decirlo todo aquí, sería ingenuo, no hay duda. Como por otra parte, vosotros ahí enfrente podéis también estar pasando la lista de mis temas pendientes y dejando al descubierto mis olvidos. Yo debo jugar con ellos, porque sé que se van a producir y porque debo ansiar que se produzcan. Con mis olvidos podría dar otras conferencias, y esto lo digo con sorna no excesiva, porque después de todo no sería la conferencia dicha, sino la olvidada. Es hermoso, en un acto como este que vivimos, que haya en los espectadores oficiales la conciencia de que algo se les va escapando constantemente, de que es posible el locutor de turno les esté birlando una información. Este estar alerta es imprescindible. Para que esta vigilia se genere, tiene el dicho locutor la obligación de ser claro, pero no de ser didáctico. Son las cosas que se quedan en el tintero las que constituyen la esencia de la conferencia. Una conferencia, al igual que toda materia difusora, tiene como meta formar. Y poco importa si lo que se consigue es informar. Vale más que me forme el espíritu para sentir la necesidad de ir a que alguien me informe. Si lo que aquí olvido fuera realmente la sustancia de lo que aquí pasa, lo que aquí digo, es decir, el relleno, sería a su vez la sustancia de lo que en la próxima e hipotética charla diga. Solo poniendo a trabajar al oyente para buscarle las vueltas al dicente, se completa el ciclo vital de la palabra, que es, como hemos visto, la materia constitutiva de la conferencia al uso
y que puede venir a ser con este asunto y esfuerzo mutuo materia generadora del pensamiento, única razón que justificaría la inflación de las conferencias. Como vais viendo, esto no es olvido, esto es intencionalidad pura y simple. Una de las intencionalidades a tener en cuenta cuando se da una conferencia, porque no es ya que se olvide, sino que lo que no se puede hacer es decir todo cuando lo que se recuerda, todo lo que se recuerda, perdón, sino lo que no se puede hacer es decir todo lo que se recuerda. Si yo digo todo lo que sé o recuerdo sobre un tema, mi charla olerá a sesuda recopilación o a inaplazable ansia de informar. Pero ojo, de informar sobre mí. Habría otra manera, también honrosa, de ocuparos justificadamente el tiempo que me estáis concediendo. Sería deciros solo cosas que ya sabéis. ¿Cuál es, en este caso, la formación que yo intentaría transmitir si me limito a repetir lo que está ya en vuestra formación? Pues está muy claro. Para empezar, os provocaría ese rechazo irritado de quien cree entrever que se le está estafando. Y luego os colocaría en la situación de ser conscientes de que mi conferencia no servía para nada. Si vosotros, como secuela de este chasco, pasáis a cuestionar toda conferencia a la que asistáis, entonces yo habré logrado, según mi criterio, dar la conferencia perfecta. Por si acaso ha pasado desapercibida esta palabra, os recuerdo que he dicho cuestionar toda conferencia, no rechazarla. O sea, pararse en jarras ante el conferenciante para no dejarle pasar el fielato si lleva contrabando. Hay un cuento sufí que tal vez algunos conozcan. Durante mucho tiempo, un buhonero pasaba la frontera de un país a otro y cuando los aduaneros le paraban para preguntarle y comprobar la carga que llevaba en su burro, él siempre contestaba: llevo contrabando. Como nunca encontraban nada fraudulento, le dejaban pasar y terminaron por hacerse casi amigos. Pasados los años, cuando el mercachifle ya había abandonado su trapicheo y vivía ricamente en otro lugar, un día le encontraron los guardias fronterizos y le preguntaron: a ver, dinos, ahora que ya estás fuera de nuestra jurisdicción, ¿qué era lo que pasabas de contrabando y qué te ha permitido prosperar tanto? Y él contestó: burros. Bueno, esta también sería una conferencia perfecta. Hay que ser absolutamente honesto con las instituciones, en este caso con las conferencísticas, como dije antes, y dar gato por liebre sin tapujos. El combate del oyente debe ser el mismo que el del conferenciante. Así que ahora ya os digo, existe la conferencia positiva, inquietante, creativa, divertida, de la que he ido soltando retazos a lo largo de lo anterior de mi intervención. Existe igualmente el conferenciante honesto, lúcido, constructivo, disconforme, capaz de dar esas conferencias. Existen los ciclos justificados, prospectivos e innovadores, llamados a ser no los enterradores, sino los vivificadores de esta empresa. Lo que he pretendido hasta ahora os lo aclaro aún más con una comparación. Si ya produce sorpresa que un concierto sinfónico se llene de gente que sabe lo que va a oír, que solo va a captar el sonido del intérprete, si la gran mayoría de las conferencias son conciertos sin atisbo de acierto, si a lo mejor hay 10 conferencias por cada concierto, ¿no creéis que es hora de la rebelión de los oyentes? Ellos son los que tienen que salvar el ambiente que infecta a las conferencias. Dar una conferencia no es un acto gratuito, ni siquiera indiferente. Escucharla debe ser una decisión personal, sopesada y analítica. Porque dar una conferencia es entrar en un terreno escabroso. Es por lo que se tiene la oportunidad de dar junto a ella un testimonio vital. Dar una conferencia es ofrecer un rasgo identificador de la vida, y si me apuráis, de la vida cultural. La naturaleza de este rasgo, por descontado, es de trascendencia absoluta, pero sus particularidades son indiferentes en gran medida. La naturaleza está constituida por el mensaje y el talante, pero dentro de las particularidades secundarias puede surgir alguna
que si va cargada de un sentido que podríamos llamar extraterritorial, adquiere un valor testimonial perfectamente asimilable a la naturaleza profunda. Os pongo un ejemplo. Dar una conferencia acostado en una cama puede ser anecdótico, si el que habla está enfermo, simbólico, si el que habla quiere hacerlo sobre el temor a estar enfermo, histriónico, si el que habla pretende solo salir en las gacetillas de prensa, fraudulento, si el que habla no dice ninguna otra cosa de interés, provocador, si el que habla en realidad no busca más que dormirse, imprescindible, tal vez, si el tema de la conferencia es la cama, y aquí podéis comprender por qué el traficante de burros era un perfecto conferenciante, aparte de que seguro era un perfecto charlatán. Entremos ahora en lo que decía que constituye la naturaleza intrínseca de una conferencia, el mensaje y el talante. El primero se resume fácilmente. Solo nuestro momento histórico, sea cultural, social, político, económico, artístico, industrial, ideológico, etc., es materia conferenciable. Solo lo que directa o indirectamente nos lleve a él es defendible como argumento. Y de este momento actual, del que al principio os dije un cierto disparate, al calificarlo de antihistórico, podemos sacar sustancia abundante como para llenar numerosos ciclos de conferencias en los cuales se diga lo que no se dice y se prescinda de lo que sobradamente se dice, en los cuales no se invalidan los verdaderos doctos y por el contrario se implantan las dudas, en los cuales, si falta hace, esté prohibido machacar con los ilustres, pero sí se pueda machacarlos a ellos. ¿Por qué el término mensaje está desprestigiado y yo lo uso aquí como uno de los imprescindibles? Muy sencillo, está en decadencia porque está el mensaje en sí, mientras prosperan el comentario, el análisis, la reflexión o la disquisición. Este es el horror y el error de la época. En una conferencia de paz no se transmite la idea de la paz, sino que se exponen los planes para conseguirla. Y esto en el mejor de los casos. No solo esas conferencias, sino estas, más soportables, se dedican a dar vueltas al atajo. Una pequeña aclaración, por supuesto. A mí no me interesan las alocuciones eruditas que pueden ser importantes en otro terreno. Quiero decir que temas como la cría del gamburro en la Rusia zarista o el pigmento químico en los informalistas españoles no son materia de conferencia. Es decir, materialmente no pueden ser conferencias, excepto que bajo la apariencia de esos títulos se escondiera algo totalmente ajeno y luminoso. El segundo elemento, el talante, puede definirse como el espíritu del que habla, el ánimo con que se imparte una conferencia. Su importancia es grande, ya que puede ocurrir que un talante inadecuado invalide el mensaje. De este y otros tipos de relación se deduce que el mensaje y talante, siendo diferentes, están profundamente interrelacionados. Una charla como la que os doy, dicha con un talante informativo y nada crítico, resultaría escandalosamente indecente. El talante es el compromiso así de claro, y debe dejar ver que las palabras que se pronuncian no lo son por casualidad. Puede ser que a través de lo que estoy diciendo caigáis en la trampa del fondo y la forma. Eso revelaría una torpeza en vosotros que solo sería consecuencia de enseñanzas académicas e interesadas. Nadie, en su sano juicio, puede decir ante un plato de judías medio crudas que están mal hechas pero alimentan. ¿Qué es lo que exactamente ocurre? Que el mensaje y el talante son cosas de antes de empezar a hablar. Si no hay algo en el conferenciante que no sea la conferencia, no hay conferencia que valga, lo cual es lo mismo que repetir lo que antes dije. Una conferencia sola no sirve para nada. Así que para hacer una conferencia no hay que hacer nada, si es que uno es el conferenciante idóneo, o sea, el comprometido con esa conferencia. Y lógicamente, uno no puede comprometerse para el rato de hablar, ni para las horas de preparar lo que se hablará. Por lo cual,
o antes de sentarse en público uno llevaba el mensaje y guardaba el talante oportuno, o su charla será una simple charlatanería. Dar una conferencia es vivirla, dije al empezar, y nadie vive al margen de su vida, creo yo. Por lo cual solo podemos dar la conferencia que no nos presenta problema de expresión porque es consustancial a nuestra vida, la que en esencia no es que no presente diferencias entre mensaje y talante, sino que ambas cosas son una misma en ella. Pararse a pensar en el testimonio que se transmite, como hacerlo en el efecto que se causa, es un regodeo porque es como entretenerse en contemplar la propia vida. Hablé antes de la necesidad de no saber lo que se dice, de no conocerlo mejor, para poder decir algo, para que la conferencia no sea una nada. Eso mismo ocurre con la vida. Uno no necesita razonar sobre su vida cuando vive sin más. No es preciso reflexionar sobre qué y cómo decir las cosas más que una vez que se viven ya las cosas que se van a decir. Y para ese momento, ¿qué falta hace? Tal vez ni siquiera decirlas. Por lo cual, no es preciso decir más que lo que pueden expresarse vitalmente. No es preciso razonar más que lo que se puede ver sin escuchar el razonamiento. Gustosas y profundas conferencias se escuchan en lugares insospechados. No son las únicas, pero son completas y a lo que íbamos hacen la competencia a las de verdad. Demos y oigamos conferencias, pero ocupémonos de que los elementos que en ellas intervengan no sean sólo los que la cultura impone. Al final, que ya he llegado, hago una propuesta de carácter institucional. Llévese un control riguroso, informatizado, de todas y cada una de las conferencias que pronuncian todos y cada uno de los conferenciantes. Este control registraría su nombre del autor, título y un resumen de las ideas expuestas. Pídase como requisito a toda conferencia planeada esos mismos datos y compárense con el historial personal de quien pretenda pronunciarla. Caso de haber coincidencia de título o de idea, rechácese. Y con eso termina mi conferencia. Muchas gracias.